Ok, ahí se ve a Senku, ¿verdad? Ahí está el ejercicio. Ok, entonces estos ejercicios son del examen de hace 2 años, me parece, o de hace 3 años. Alguno de esos. Y vamos a hacer este ejercicio, que es un comparador Smith-Trigger. Vamos a hacer este ejercicio, que es pues solamente un comparador, digamos, estilo ventana, pero no es tan ventana como uno creería. Y luego está este otro, que es de una etapa diferencial. Es bastante larguillo. Pero voy a dejarlo de último para que, si no nos da tiempo de terminarlo, por lo menos haber llegado al punto A, que es el más importante. Ya todos los demás pues salen del punto A. Entonces, voy a empezar tal vez con este, el más fácil. Sí, sí pueden ver bien la pantalla, sí se ve bien la resolución del tamaño y así. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces vean el ejercicio. Entonces los puse aquí en Paint para tener aquí bastante tiempo, espacio para escribir. Y entonces dice, para el siguiente circuito, complete la tabla mostrada. Entonces aquí está el circuito y aquí está la tabla. Vean que la tabla lo único que tiene pues son tres entradas. Y es nada más saber cómo va a estar huevo. Entonces, tal vez el primer detalle que hay que tomar en cuenta apenas uno ve este ejercicio es que le digan esto a uno. LM311. ¿Cuál era la característica que tenía el 311? A diferencia de un comparador de uso general, digamos. El colector abierto. Exacto, de colector abierto. Entonces eso es lo más importante que tienen que darse cuenta. Es de colector abierto. Okay. Entonces es lo más importante, porque eso al final es el que va a definir huevo. Entonces voy a irlo resolviendo y ustedes pues me van ayudando en caso de que haga algo indebido o algo así. Entonces vean lo primero. La primera va a ser a 1 vale 0 volts, a 2 vale 0 volts y a 3 vale 5 volts. Entonces voy a ponerlo aquí. Aquí vale 0 volts, aquí vale 0 volts y aquí vale 5 volts. A este le vamos a llamar C1 y a este le vamos a llamar C2. Y entonces voy a agrandar aquí la tabla para que me sea más fácil. Cuando hablo de C1 y C2, hablo directamente de este transistor, del de colector abierto, para saber si está en saturación o en corte. Entonces vamos haciéndolo juntos. Entonces voy a hacer primero este C2, porque está muy fácil. Si aquí tengo 5 volts y aquí tengo 2.5 volts, ¿cómo está este transistor? ¿En saturación o en corte? En saturación. Seguro. En corto. Ok, bien. Exacto, el primer transistor está en corte. Es decir, por aquí no pasa corriente. Cuando V más es mayor a V menos, se pone en corte. Cuando V menos es mayor a V más, se pone en saturación. Es como el ejercicio que les mandé de tarea. ¿Se acuerdan? El que les expliqué de los LEDs. Es lo mismo. Y ahora veamos este. Entonces, si aquí hay 0 volts y aquí hay 0 volts, ¿cuánto hay aquí? Es la pregunta. ¿Cuánto hay de aquí a aquí? 0. No. 0,7. Exacto, digámosle VD. Voy a decirle VD. Y le vamos a decir 0,7. Ahí. Entonces ya sabemos que en este punto hay 0,7. Y aquí este 0,7 está conectado al más. Y en el menos tengo 2.5. Entonces, ¿cómo está este transistor? Saturado. Exacto, en saturación. Entonces significa que él me puenteó la salida a tierra. Entonces la salida va a ser 0 volts. Muy bien, ya hicimos el primer caso. ¿Lo ven qué fácil? Es solo para que no se nos olvide cómo funcionan los de colector abierto. Entonces vamos a hacer ahora el caso 2. El caso 2 dice a 1 0 volts,
A2, 5 volts. Y A3, 0 volts. Ok, entonces hagamos este primero. Entonces, ¿cómo está? ¿En saturación o en corte? Saturación. Exacto, saturación. Entonces, esto me lo va a tirar a tierra. Es decir, de una vez vean que ya lo voy a pronosticar, la salida va a ser 0 volts, sin ver este. ¿Por qué? Porque ya este punto está a tierra. Entonces, si este también está a tierra, pues genial. Y si está en corte, igual ya estaría aterrizado por otro lado. Entonces, no es intrascendental, pero voy a hacerlo para saber qué pasó aquí. Entonces vean que aquí ahora hay 5 volts en este lado y aquí arriba ven 5 volts. Entonces este no se polariza. Y aquí hay 0 volts y aquí hay 5 volts. Entonces aquí, ¿cuánto hay? VD igual. Y VD es más pequeño que V más, entonces este también está en saturación. Pero igual ya con que esto estuviera en saturación, ya la salida era 0 volts. Vamos con el tercer caso. Vamos con el tercer caso. Dice 5, 5 y 0. Entonces 5 volts, 5 volts y 0 volts. Entonces hagamos este primero. Entonces, 0 volts y 2.5 volts. Entonces, ¿cómo está este transistor? Saturación. Exacto, en saturación. Entonces, igual, como está en saturación, vean que aquí igual yo voy a poner la salida en 0 volts, pero igual voy a analizar qué pasa aquí. Entonces, aquí hay 5 volts y aquí hay 5 volts. Entonces, este diodo no se polariza, no hay corriente. Entonces, ¿cuánta tensión hay aquí? 0 volts. No. Hagamos esta malla. Vean que si no puede pasar la corriente por aquí y no puede pasar la corriente por aquí, y ya sabemos porque aquí hay una resistencia infinita, que por aquí no pasa corriente, entonces esta corriente, ¿cuánto es? 0. 0, No, sí. 0 amperes. Entonces, como hay 0 amperes, esta caída es 0 volts. Entonces, si yo hiciera una malla de, aquí, de este punto menos este punto, sería 5 menos V más es igual a VR. Pero VR vale 0, entonces V más va a ser igual a 5 volts. ¿Lo ven? Porque no pasa corriente. Son los trucos tuanis del amplificador operacional que evita que pase corriente, entonces por decirlo así, se trasladan ciertas tensiones a ciertos puntos. Entonces ya sabemos que hay 5 volts. Entonces si hay 5 volts, ¿quién es más grande? ¿V más o V menos? V más. Exacto, entonces este está en corte. Entonces este estaba en saturación y este estaba en corte. Pero con solo que uno que hubiera saturación ya es 0 volts. Y ahora hagamos este caso, que ya me imagino que se van imaginando, que ya saben que viene. Aquí vamos a tener 5, 5 y 5. Entonces, ¿quién es más grande? ¿V más o V menos? V V más. más. Entonces el transistor está en Saturación. Corte. Corte, perdón. corte, exacto, corte. Muy bien, entonces aquí no pasa corriente. Y ahora con este otro, si aquí hay 5 y aquí hay 5, por aquí no pasa corriente, por aquí no pasa corriente, por aquí no pasa corriente. Entonces, ¿cuánto es este punto? 5. 5 volts, exacto. Entonces, ¿quién es más grande? ¿V más o V menos? V más. Entonces, este transistor está Corte. en corte, exacto. Entonces, vean que la corriente, no puede haber corriente por aquí. Entonces, pasa lo mismo, hago lo mismo que hice hace un rato. 5 menos V0 es igual a VR. Pero si VR es 0, entonces V2 tiene que ser igual a 5. Y aquí están 5 volts, está en corte. Ven, se parece como al de ventana, pero no era tan de ventana, era nada más LM311. Comparando, por decirlo así, casi que estas dos entradas, ver cuál está activa, comparándola con 2.5 volts y esta entrada comparándola con 2.5 volts.
Y listo. Ya hicieron este ejercicio. Facilísimo, ¿verdad? Profe, Sí. ¿podría repetir por qué por la 1K no pasa corriente, digamos, la derecha? Ahí me perdí un toquecito. ¿Por qué no pasa corriente por esta? Ajá, Porque imagínense que la corriente venga aquí, baja por aquí, y aquí está en corte, entonces no puede entrar por aquí. Y baja por aquí, y aquí está en corte, entonces no puede bajar por aquí. ok, listo, sí, sí, gracias. Entonces hago esta fórmula, ¿verdad? O igual pueden hacer el otro modelo que les hubiera dicho, que les había dicho yo, que al final también es lo mismo, que pensar que un transistor en corte es una resistencia infinita. Y aquí estaría un K. Entonces aquí están 5 volts. Entonces si usted hace el divisor de tensión, le das 5 volts por R infinito entre 1 más R infinito. Es igual a VO. Y esto se parece, R infinito más 1 es R infinito. Entonces todo esto me da 1. Entonces VO me da 5 volts. Ven, ese es otro modelo. Es otra forma de pensarlo, como lo pensé aquí, digamos. Pero las dos, vean que los dos siempre llegan a lo mismo. Entonces ahí ustedes decidirán cuál de su análisis es el correcto. Nada más hay que decir, ¿verdad? No es que hay una resistencia infinita, ¿verdad? Ahí, que es un modelo que se puede ver que el transistor en corte es como una resistencia infinita. Ok. Ven, ya hicimos el primer ejercicio. Yo creo que sí nos va a dar tiempo de hacer el examen completo este rato. Entonces ya voy a volar. Bueno, aquí les quedó la tabla. Ya ese fue el primer ejercicio que les pidieron. Profe, ¿Sí? ¿cuál era la lógica para saber si estaba en saturación o en corte? Es que eso siempre no me queda claro. Ok. En un LM311, porque es de colector abierto, si V más es mayor a V menos, el transistor está en, que me ayuden ahí con el compañero, Corte. corte, exacto. Y si está V menos es mayor a V más, el transistor está en saturación. Entonces usted siempre tiene que tomar en cuenta esto. Y usted mira, profe, ¿y por qué cuando V más es mayor que V menos se pone en corte? Bueno, ya hicimos una vez un ejercicio ¿cuál fue el que utilizamos? Lo vimos por dentro. Fue por aquí lo tengo. Cuando estudiamos por dentro el LM339, que era de colector abierto. Cuando estudiamos eso, hicimos todo el análisis de corriente, nos dimos cuenta que había como un transistor que manejaba el transistor de colector abierto. Entonces, digamos, si yo tuviera un circuito LM311 así, entonces está el transistor. Y aquí voy para arriba todo lo que haya en la carga, ¿verdad? Hasta el V más. Recuerden que le pusimos V más porque era ajeno al comparador. Y aquí pues vienen las entradas 1 y 2. Entonces, cuando V más es mayor a V menos, que es esto que pasa aquí, entonces nosotros habíamos visto que por dentro él le robaba la corriente a esta parte, entonces no le llegaba corriente aquí, entonces por eso él ponía en corte este transistor. Y cuando V menos era mayor a V más, él metía corriente aquí, entonces por eso se pone en saturación. De hecho es muy curioso porque por eso les puse la tarea. En la tarea, cuando usted utiliza en TINA un LM311, como es de colector abierto, él te lo dibuja así. Él te lo dibuja así. ¿Por qué te mete esta bolita? Esta bolita suele ser una negación, que en ingeniería eléctrica suele ser como invertir. Invertir alto por bajo. Entonces, si este lo tomamos como un comparador normal, él vendría y diría, V más es más grande que V menos. Ok, voy a poner 5 volts aquí. Pero como está la negación, voy a poner 0 volts. Entonces el transistor está en corte. Entonces, por eso en TINA y en la tarea donde les enseñé había como este simbolito, una bolita. Pero es nada más quiere decirlo el colector abierto.
Por eso estos operacionales no lo traen dibujado, pero por eso yo siempre se los dibujo para que se acuerden que está ahí y que se maneja de una manera pues diferente. Ok, gracias. Ok, entonces, Profe, una pregunta. adelante. ¿Esas condiciones de corte y saturación solo es para el colector abierto? Específicas. De ahí sí, porque vea que solo el colector abierto es el que tiene un transistor en la salida. Ok. Entonces se acuerda que son así y que usted tiene que conectar todo aquí arriba y si usted no conecta nada aquí arriba, el comparador no sabe qué está pasando. Y las demás, digamos, como cuando se dice que V más es mayor o V menos y que sale el voltaje mayor, ahí sí sería normal, digamos, un Sí, ampli- digámosle de uso general, no digámosle normal, digámosle de uso Ajá, general. así mismo. Ah, bueno, gracias. Exacto, si él no fuera el colector abierto, entonces uno lo que tiene que hacer y es así, ¿verdad? Nada más. Entonces lo que sabe es que si V más es mayor o V menos, si estuviera así, digamos, si V más es mayor o V menos, entonces él tira 5 volts, y si V menos es mayor o V más, él tira, en este caso, 0 volts, porque está aterrizado. Si aquí estuviera menos 5 volts, entonces él no tiraría esto, tiraría menos 5. En ese caso, profe, usted podría pegarle un transistor y ahí sí, digamos, estaría en corte si V más es menor que V menos. Exacto, si yo viniera aquí y le pegara un transistor, vea que él se pondría en saturación cuando aquí hay 5 volts. Pero por eso es que cuando en Tina uno utiliza el LM311, le sale esa bolita que les dije. Ven, si usted hiciera esto, este es un uso general y pega ese transistor ahí, o sea, lo convierte en un colector abierto. Sí, cuando V más es mayor o V menos, él pone 5 volts aquí, entonces estos 5 volts sí integran corriente a este lado, porque polarizan este diodo, y entonces esto estaría en saturación. Pero eso no lo enredemos, esto sí lo hago pues separado, digamos. Si ya trae incorporado el colector abierto, por eso es que en la tarea, cuando uno utiliza Tina, viene una bolita aquí, porque sería como usar uno general, invertir la salida y pegarla al transistor. ¿Quedó claro? Sí, muchas gracias. Entonces, grábanse esto en la cabeza después de todo lo que ahorita vimos de los de colector abierto. Y es cuando es colector abierto, estas son las reglas. Vean que no hablo de la salida, porque lo que más me importa es saber cómo se comporta el transistor. Ok, entonces ya hicimos el primer ejercicio, ya repasamos el LM311, que es como el papá de colector abierto. Y ahora vamos a hacer este otro ejercicio. Este otro ejercicio. Sí se nota bien las resistencias y los valores y demás, o está muy pequeño. Sí, profe. Ok, genial. Pues vean qué grande este circuito y uno nada más dice, ay señor, ¿qué hago? Ahora voy a cerrar la ventanita esta para que no estorbe. Y yo nada más digo, ¿qué hago? ¿Qué hago aquí? ¿Qué es esto? No he estudiado, ¿para qué estudié ingeniería eléctrica? No sé qué está pasando aquí. Entonces, uno respira, intenta ver qué cosas puede ver, que ha conocido en el curso, qué puede determinar. Entonces, de ahí, por curiosidad, digamos, puede iniciar aquí. Entonces voy a agarrar esto de aquí, porque hey, estoy estudiando amplificadores operacionales, entonces voy a entrarle a la etapa que tiene amplificador operacional. Y después de verlo un rato, de darle mente un rato, me di cuenta que esto es ¿qué es esto? Está ordenado diferente, pero es lo mismo que hemos hecho. Si a esto le pusiera en vez de 2.5 VRF, ya se dan cuenta que es. Smith Trigger. Exacto, muy bien, es un speed trigger. Excelente. Entonces, creo que lo mejor es empezar por aquí, porque ya me di cuenta que es esto. Esto yo nada más veo un poco de transistores, ahí mejor no me meto aún. Voy a empezar por aquí. Entonces, voy a encontrar cuánto vale V más, porque eso es lo primero que siempre hacíamos con el speed trigger. Entonces, yo recuerdo que V más es igual, apago la fuente, hago superposición y digo
Esto es igual a 4 sobre 4 más 1 por VREF más 1 sobre 4 más 1 por VOUT, ¿verdad? Hice superposición primero para acá y luego hice superposición para allá. Y llegué a este valor. Si se dan cuenta, yo puedo sacar de una vez cuánto es esto. Esto sería igual a 4/5 VREF más 1/5 VO. Y VREF vale 2.5 volts. Pues yo puedo decir V más es igual a 2.5. Esto me va a dar 2 volts más 1/5 VO. ¿Lo ven? Ya encontramos la ecuación del V más para el Smith Trigger. Entonces ya hice un avance, ya se ganaron unos puntillos del ejercicio. Y luego de ahí voy a dejarlo aquí fijo y voy a decir cuando V más. Voy a decirle V más más y V más menos. A este lo voy a llamar cuando la salida es tan alto. Es decir, 2 más 5, entre 5 es 1, entonces esto es 3. Y cuando la salida está en bajo, todo esto vale 0. Entonces esto vale 2 volts. Solo para ya definir cuáles son mis límites de la estéresis. Entonces, si yo la dibujara, aquí vendría 1, 2, 3, 4, 5. Él diría, ok, él empieza en 5, llega hasta 3, 3 llega a 2, 1, 2, ahí se me movió. Vale. Sería algo así. Ahí está mi curva de estéresis. Ven, cuando él llega a 3, algo tiene que pasar y para que llegue a 2, para que cumpla con la misma teoría de siempre. Entonces ya me adelanté un poquito, digamos. Pues ya sé que esos van a ser los dos límites, porque la salida solo puede ser 0, 5 volts. Y de curiosidad me voy a venir por aquí, a ver quién es V menos, a ver quién es mi entrada. Y vean que mi entrada es este capacitor. Y pues deberían de indicarme que el capacitor está inicialmente descargado. Si no me lo indican, pues lo asumo. Entonces ya voy a ir dibujando de una vez mi señal de salida. Y voy a decir, con rojo voy a pintar Vout. Entonces, como él inicialmente está descargado, si todo el circuito estuviera apagado, aun cuando VO fuera 0, V menos valdría 0 y VREF valdría mínimo 2 volts, ¿lo ven? Entonces, inicialmente el Smith Trigger empieza con salida de 5 volts, apenas uno enciende todo. Y luego aquí se ponen 5 volts y ya aquí se pusieron 3 volts, ¿lo ven? Entonces ya sabemos que él empieza aquí en 5 volts. Entonces vamos a ver qué pasa a partir de eso. Ya sabemos que era el capacitor y empieza inicialmente descargado. Entonces ahora sí voy a borrar esta parte aquí para seguir teniendo este espacio para trabajar. Y esas gráficas y esos valores los voy a dejar ahí. Ok. Entonces, vamos a ver ahora qué pasa cuando aquí hay 5 volts. Si aquí hay 5 volts, entonces vamos a decir que aquí hay una corriente. ¿Cierto? Y si lo analizamos un poco, significa que este transistor va a estar pues en saturación y tiene pues conectada una tensión directa en su base y tiene una alimentación arriba. Entonces, ¿a qué les parece que es esto? ¿Qué creen que sea esto si yo lo cojo así? Así. ¿Qué creen que es eso? Una fuente corriente. Exacto, es una fuente de corriente. Muy bien. Vean que cada vez que ustedes le metan o le introduzcan, mejor dicho, una tensión eléctrica constante con una resistencia, esto sería lo mismo decir V Thevenin y R Thevenin cuando hicimos el análisis como el primer día de clase. Y usted le está introduciendo algo constante en la base,
Entonces la corriente aquí tiene que ser constante. Entonces ya con eso les defino a ustedes, esto es una fuente de corriente constante. Y solo por casualidad, si les pregunto, ¿qué es esto? ¿Qué me dicen? Fuente de corriente. Exacto, esta es otra fuente de corriente. Y de hecho, ya poniéndonos muy ahí, muy espesos, esto de aquí, ¿qué creen que es? Con esta tensión. Bueno, me hubiera gustado otro color. Morado. Porque es feo el morado, es cual. Y esto aquí, ¿qué creen que es también? Vean que si esto es constante, la tensión en esto va a ser constante. Y por ende, aquí le está entrando algo constante. Entonces, ¿qué creen que es esto también? Un espejo de corriente. No, no es un espejo de corriente, es otra fuente de corriente constante también. ¿Verdad? Tenemos un transistor que le voy a poner una tensión en su punto que es constante, porque vean que si la corriente aquí va a ser constante, y esta caída de tensión es constante, entonces le estoy introduciendo algo constante a este transistor, entonces esto va a ser también una fuente de corriente. Entonces ya sabemos que aquí hay tres fuentes de corriente, nada más que esta pues depende de esta otra. Eso es lo interesante de este sistema. Entonces vamos a ir descubriendo cada una de las fuentes de corriente para seguir con nuestro análisis. De hecho, iba a meter la pata, casi meto la pata y no pasa corriente, que este es un NPN, este es un PNP. Entonces si hay 5 volts, un pasa corriente. Ok, entonces ya sabemos que aquí hay una fuente corriente, que hay otra fuente corriente, que hay otra fuente corriente. Entonces voy a borrar los circulitos, ya lo sabemos. Y luego ahora sí, vamos a analizar qué pasa. Voy a empezar tal vez por esta, que se llama Q1. Entonces a mí me da una leve sospecha de que hay que empezar por esta, porque por algo se llama Q1. Fue solo una idea mía. Así era yo estudiante, me sospechaba de qué era lo que quería el profe. Entonces, hagamos esto. Entonces, voy a hacer una malla. Puedo, si quiero, hacer el equivalente Thevenin de estas resistencias para después hacer la malla más fácil o la puedo pues tirar aquí de una vez. Entonces voy a marcar aquí y C1, la corriente que baja por ese transistor. Aquí viene la corriente base. Y entonces yo voy a decir, ok, yo voy a decir, IC1 pasa por esta resistencia, entonces voy a decir VRA es igual a RA por IC1. Luego, aquí hay un más menos de la base emisor, entonces más tensión, mejor dicho, emisor base. Y luego podría hacer esto es igual a la caída que hay de aquí a aquí. Entonces eso va a ser igual a la corriente R1 por R1. ¿Y quién es la corriente R1? La corriente R1 es igual que la corriente R1, la que baja por aquí, es igual a la corriente base más la corriente R2. ¿Ok? Entonces, si hago este cambio aquí, vamos a ver cómo lo introduzco en mi ecuación. Sé que R1 vale base R2. No. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces voy a decir, vamos a ver qué se me ocurre hacer. Voy a cambiar esto por valores, a ver. Aquí tengo 4K y C1 más 0,7 igual a IR1 por 110K. Y aquí voy a decir que IR1 es igual a IC1
entre beta y R2. Ujú. Pues vamos a ver qué dice. Vamos a ver que en el espejo aquí dice 1. Este lo puedo meter aquí y me quedaría un R2, pero R2 ocupó encontrar esa tensión. Vamos a ver. Yo podría decir que la tensión que hay en R2 sería. Ajá, podría decir que es eso. Bueno, no podría decir que es eso. Que ahí entra corriente. Vamos a ir planteando poquitos, a ver. Entonces tengo esta ecuación, tengo esta ecuación. Y tengo dos incógnitas, tres incógnitas. O sea, me hace falta otra ecuación más. Entonces, aquí. Ujú. Escucha, me cloché aquí, vamos, al toque. ¿Qué cosa me hace falta aquí? Creo que me falta esta otra ecuación, es 8 es igual a IR1 por R1 más IR2 por R2. Ok, y meto aquí este R2 aquí. Entonces sí, eso es lo que ocupaba. Esta es la ecuación que me hacía. Entonces digo, 8 es igual a IR1 por R1 más IR1 menos IR1 de beta por R2. Ok, entonces ahora puedo despejar R1 y digo, eso aquí sería 8 menos más R2 por beta dice 1 es igual a IR1. Ok, vamos a ver si lo hice bien. Lo multipliqué por esto, lo mandé al otro lado, saqué factor común, ok, sí. Y luego IR1 es igual a 8 más R2 y C1 entre beta por R1 más R2. Ok, ok, voy a calcular cuánto vale más o menos R1 para dejar de jalar tantas ecuaciones. Em, ¿Alguien me quiere ayudar con esto? Hacer 8 entre beta por R1 más R2
Voy a ponerlo aquí y luego R2 entre beta por R1. ¿Dónde me quedó la calculadora? Ok. Esto sería 8, 100 por R1 que vale 110.000. Más R2 que vale 102.500. Ok, eso me da. Esto me da 4,63 por 10 al menos 7. Más R2 sería 7.5. R1 era 110.000. Y esto me da 3,62 por 10 a la menos 3 y C1. Ok. Ok, voy a borrar hasta borrar todo esto. Entonces esta ecuación de I ya la tengo. Entonces la tengo ahí para poderla meter en esta otra, que es la que me falta utilizar. Esta otra. Entonces si meto este IR1 aquí, me va a dar 4K y C1 más 0,7 es igual a 110K por 4,77 más 2 por 10 por menos 3 y C1. Y ahora sí, ya me quedó una ecuación que depende solo de IC1. Entonces si despejo IC1, si despejo IC1, voy a hacer los cálculos aquí. Entonces IC1 me debería dar 4.000 menos 3.62. Vamos a ver, ya eso. Ajá, ajá. Ajá, entonces esto me da aproximadamente 1,2 miliamperes. Y ahí lo saqué. Ok, entonces ya encontré la corriente, que era lo que andaba buscando, la corriente que pasa por ahí.
Entonces, ya ahora sí. Voy a hacer aquí otro dibujo. Vean, la corriente me dio, hice 1,2 miliamperes. Voy a dejarlo ahí guardado. Ok, voy a borrar esto. Vean los cálculos que hice. Entonces yo ya sé, por ese análisis que había hecho antes, que todo esto de aquí para arriba es una fuente de corriente constante que vale 1,2 miliamperes. Uf, ok. Bueno, entonces ya tengo esta fuente de corriente. Entonces ahora sí, vuelvo a este punto. Tenía 5 volts. Como este es un PNP y le estoy poniendo 5 volts aquí, él está en corte. Por aquí no pasa corriente. Cuando aquí hay 5 volts. Como aquí no pasa corriente, aquí no hay caída de tensión. Cero. Entonces, por aquí no entra corriente. Como este sí es un NPN, este también está en corte. Uf, buenísimo. Entonces vean qué chido, porque ahora, ¿qué me quedó? La fuente de corriente constante no se puede ir por aquí abajo, no se va a ir por aquí porque entra el V menos, sino que entra directamente el capacitor. Entonces, de hecho aquí me lo están diciendo para que no se me olvide. Recuerde que la relación de corriente y tensión de un capacitor es esta. Entonces, como sé que se está cargando a corriente constante, entonces yo diría 1,2 es igual a C por la derivada de la tensión del capacitor en el tiempo. Y pues lo integro y esto es constante, entonces me da 1,2 por tiempo entre C, que es igual a la carga del capacitor. 2 milis. Escribirlo para que no se me vaya. Milis. Entonces está la fórmula de carga del capacitor. Es decir, que si yo dibujara aquí mi capacitor, voy a poner el otro color, es verde. Cuando él se empieza a cargar aquí, cuando esto está en 5 volts, él se empieza a cargar con una recta que es esta recta de aquí. Entonces ya más o menos va encajando todo con el ciclo de histéresis. Entonces, todo va a seguir igual, esto es en corte, ¿verdad? Mientras esto se va cargando. Cuando esto se carga y llega a 3 volts, voy a marcarlo aquí. Cuando él llega a 3 volts, entonces, ahora V menos es más grande que V más. Entonces, la salida cae a 0. Y ahora quiero ver qué pasa con el capacitor. ¿Todo bien hasta ahí o alguien se ha perdido? Profe, yo sí podría repetir eso que es que hubo mucho escándalo aquí, no escuché bien. Ok, sí, está bien. Entonces, habías visto que este comparador tenía este histéresis. Ya la habíamos sacado. Entonces, sabíamos que inicialmente la salida estaba en 5 volts. Si la salida está en 5 volts y esto es un transistor PNP, entonces no está polarizado, está en corte, está en corte. Luego, note que el V menos al final es siempre la tensión del capacitor, porque ven, es de V menos a tierra y es ese mismo punto pasando por el capacitor. Entonces, V menos siempre es la tensión del capacitor. Entonces, como este está en corte, este está en corte y este está en corte también, porque esto no tiene caída de tensión, porque aquí no pasa corriente, porque este está en corte, entonces este también va a estar en corte. Entonces, esta fuente de corriente, que fue lo que duró un mero rato sacando su valor, de la único camino que tiene es hacia el capacitor. Entonces él se empieza a cargar. Y vean que como la fuente de corriente es constante, con un análisis que incluso ya hemos hecho en clase, uno sabe que el capacitor se carga en forma de una recta, que depende de esta ecuación. Después de que pues, yo hice esta ecuación de aquí, la integré en el tiempo. Era solo ponerle t. Y vea que esto es constante, solo cambia con el tiempo. Entonces se carga de esta manera. Entonces usted ya sabe que se va a cargar porque todo se va a mantener igual hasta que él llegue a 3 volts. ¿Y por qué hasta que él llegue a 3 volts? Porque cuando él vale 3 volts, V menos, ahora, digámosle, va a ser más grande en el siguiente instante, va a ser más grande que V más.
Entonces mi salida la va a tirar a 0. Y ahí es donde quedé, donde puse que mi salida iba a ser 0 y ahora iba a analizar el circuito. ¿Le quedó claro? Sí. ¿O no escuchó igual? No, profe, sí escuché y sí entendí. Entonces, gracias. Ok, ok. Profe, una consulta. Sí. ¿Cómo es que ahí queda como eso lineal? ¿Cómo yo sé si usar ese o la otra fórmula de voltaje? Como usted tiene que saber es cómo es la alimentación de ese capacitor. Si este capacitor se está cargando así, con una resistencia que estaría a tierra y una tensión constante aquí arriba, la fórmula de carga de este capacitor es así, la de siempre. Pero cuando él se está alimentando con una fuente de corriente constante, es decir, que algo así, uno vuelve a aplicar esta ecuación diferencial, pero ahora con una fuente de corriente constante y lo que le da es esto aquí. Entonces, si usted ve que el capacitor solo le entra corriente constante, hay que hacer eso. Si usted ve que está conectado a una fuente normal de tensión eléctrica y una resistencia, entonces se va a cargar así. O se va a descargar así también. Ah, ok, gracias. Buenísimo. Entonces voy a hacer borrar aquí y borrar aquí. Y, ok, entonces ahora tenemos aquí, el siguiente caso que íbamos es cuando aquí tenemos 0 volts. Y aquí aproximadamente tenemos 3 volts, aproximadamente. Entonces pasan 0 volts, entonces ya este transistor puede entrar pues, en una región lineal. Entonces hay que encontrar cuánto vale esta fuente de corriente ahora. Entonces ya estos no van a estar en saturación de una vez, en corte, y una vez se los digo. Entonces hay que encontrar esta fuente de corriente. Entonces lo mejor para encontrar esa fuente de corriente es igual a hacer una malla. Entonces yo voy a venir, y este se llama Q3, entonces voy a dejar esto, voy a borrar esto. Ya sabemos que vale 1,2. Y entonces digo, que voy a hacer una malla. Hacer una malla aquí, hasta tierra. O sea, hasta este punto, porque vale 0 volts. Lo ven que es la salida. ¿Lo ven? La salida, entonces el punto vale 0 volts. Entonces voy a hacer esta malla aquí, digamos. Entonces voy a decir 5 es igual 5 es igual a IC3 por R3 más VD más R5 por IB3. Y vean que esto, puedo decir 5 es igual a IC3 por R3 más VD más R5 IC3 entre beta. Y esa quedó más fácil aún, porque esta ya solo depende de IC3. ¿Lo ven? Entonces de una vez despejo IC3. Y IC3 pues me va a quedar como 5 menos VD entre R3 más R5 entre beta. Vamos a ver si despeje bien. Cuando este restar, saco factor común. Me queda R3 más R5 entre beta. Ok, y queda algo así. Y vean que ya todos estos valores los conozco. Esto, sí, pues esto vale 0,7. Entonces voy a decir que hice 3 es aproximadamente 1,25 miliamperes aproximadamente. Ok, nadie se perdió ahí. Ok, buenísimo. Entonces significa, todo bien, sí. Sí, profe, todo bien. Ok, entonces significa que ya todo esto de aquí arriba, si yo viera mi circuito de este punto hacia abajo, es lo mismo que yo tuviera conectado algo así. Otra fuente de corriente que vale 1,25 miliamperes. Ok. Entonces vean que ahora entra corriente constante y entra corriente constante aquí y entra corriente hacia allá.
Entonces ahora solo me falta saber cuánto vale esta otra fuente corriente, que depende de esta fuente de corriente, de hecho. Entonces, voy a hacer eso. Entonces, ven qué interesante este ejercicio, era de puras fuentes de corriente, monotransistor. Entonces ahora sí voy a hacer una última malla, a ver qué me sale. Entonces voy a ver qué hago. Voy a ver qué hago, vamos a ver qué se me ocurre. Entonces voy a decir que esta es la corriente IC2. Y digo IC2 por, que sería más menos, aquí sería más menos. Ok, entonces voy a decir IC2 por RB se llama, RB, más VD, tiene que ser igual a R4 por IB2, no más, menos, también tiene que ser a IC3 menos IB2, ¿cierto? Porque la corriente que le baja a esta resistencia es la que viene aquí arriba, menos este pedazo, que es la que se va a la base. Entonces esto. Y vean que ahora esto es un valor que yo ya tengo, es 1,25. Entonces resuelvo para IC2. Y vean que ya ahora mi única variable es IC2. Hoy es IC2, todo depende de IC2. Esto ya lo tengo, esto ya lo tengo, esto ya lo tengo, lo tengo. Solo no, solo IC2 no. Entonces si yo despejo IC2, vamos a hacer los cálculos. Me debería dar, debería ser R4 IC3 menos VD entre RB más R4 beta. Eso debería valer IC2. Y si hago esos cálculos, esto me da 1600 por 1.25 menos 3 menos 0.7 entre RB que vale 500 más R4 1600 entre 100. Y eso me da aproximadamente 2,51 miliamperes. Entonces significa, voy a borrar, quedó claro, sí, un análisis sencillo, ¿verdad? Pues solo una malla. Entonces, voy a borrar. Entonces ahora sí, voy a borrar esto de aquí. Entonces ahora sí, si yo veo este punto hacia abajo, lo único que veo es otra fuente de corriente, pero ahora vale 2,51 miliamperes. Y entonces aquí es donde se vuelve interesante el ejercicio. Porque, vean qué curioso. Aquí vienen 1,2 miliamperes. Entran aquí. Y aquí salen 2,51 miliamperes. Entonces, ¿cómo hago para que, cómo es posible que aquí vienen 1,2 y aquí salen 2,5? Entonces, eso significa que el capacitor ahora se va a descargar constantemente a una corriente constante. Y se va a ir hacia este lado para bajar, para que esta suma, más la suma de la corriente del capacitor, me den estos 2,51 miliamperes. Entonces, por una simple aquí ley de corrientes, yo digo 2,51 miliamperes es igual a 1,22 miliamperes más la corriente constante del capacitor. Y esto me da 2,51 menos 1,2 miliamperes es igual a IC. Y esto me da 1,31 miliamperes. Esa es la corriente capacitor.
Entonces, como sé que está saliendo corriente constante de él, significa que se está descargando constantemente. Entonces, la fórmula del capacitor sería esta misma, pero ahora descargándose. Entonces, sería algo así como 1,31 miliamperes por el tiempo entre el capacitor y un menos. Y ahí está. Entonces, eh, esta es la corriente, esta es la función de descarga. Y alguien apuntó por ahí cuánto era la función de carga que yo he puesto. Bueno, 1.2 miliamperes por el tiempo entre el capacitor. 1,2 miliamperes por el tiempo en el capacitor. Ok, entonces esta es la de carga. Entonces vean qué curioso, la pendiente es diferente. De hecho, la pendiente de este es más grande que esta. Entonces significa que él se va a descargar linealmente. Voy a ponerle otro color, tal vez, que contraste con verde. Verde como un morado. Pero no hay morado oscuro aquí, voy a poner este. Entonces la despendiente es más rápida, entonces digámosle así para que se note. Pero hasta él solo se va a descargar hasta que llegue a cuánto. 2 volts. Exacto, muy bien, compañero. Solo se va a descargar hasta que llegue a 2 volts, porque cuando él llega a 2 volts, V más vuelve a ser más grande que V menos, entonces aquí se vuelve a poner 5 volts y ya se repite el ciclo que analizamos anteriormente. Algo como así, y aquí viene 2 volts. Y luego se vuelve a repetir el ciclo con el color verde, digamos. Se vuelve a cargar así. Y aquí, pues, sería lo mismo. Así. Ok, buenísimo. Entonces, vean que el ejercicio lo que me pedía es dibuje las formas de onda del capacitor y la salida del comparador, indicando todos los valores relevantes de tensión y tiempo. Entonces, solo nos falta sacar los tiempos. Entonces, los voy a sacar con estas ecuaciones. Los tiempos. ¿Cuánto vale el tiempo en bajo? ¿Cuánto vale el tiempo en alto? Ok, entonces voy a dejar estas ecuaciones aquí porque ya eso es lo último que me falta. Ya tengo las tensiones máximas y mínimas que llegan a las ecuaciones y solo me faltan los tiempos. Entonces, ¿cómo sacaría ese tiempo? Bueno, entonces es una ecuación lineal. Vean que no tomo en cuenta esta, sino que voy a tomar en cuenta esta. Igual que como lo expliqué ayer al puro inicio, cuando hice el ejercicio de la tarea, igual lo podría sacar de las dos formas, sacando T1 y sacando T2 y restándolos, o sacándolo haciendo una ecuación completa que solo integre esta parte, para sacar directamente TA. Entonces voy a sacar TA directamente. Entonces la fórmula correcta en una ecuación lineal es TA, vamos a ver, TA vendría a ser 1,2 miliamperes entre C es igual a, ¿qué sería esto? Más 2 es igual a 3. Así sacaría TA, donde este T es TA. Vean que lo que hice fue sumarle los dos iniciales en los que él empieza, ¿lo ven? Porque se acuerdan, una ecuación lineal es mx más un b. Y ese b es, por decirlo así, el valor inicial. Entonces, el valor inicial de esos es 2. Entonces, ya si lo saco de esta manera, y facilísimo está despejar TA. Y me diría que TA voy a calcular esto aquí que me falta calcular. Sería 1,2 exponencial a menos 3 entre la capacitancia, que sería, no veo qué es lo que dice ahí, 0,5 micros.
2400. Entonces esto es 2400 T más 2 es igual a 3. Y entonces TA valdría 1 entre 2400. Y esto sería 4,16 por 10 a la menos 4 segundos. Y aquí está el tiempo en alto. Y luego pues vuelvo a hacer lo mismo para el tiempo en bajo, pero ahora utilizo esta ecuación de aquí. Entonces la voy a escribir, sería menos 1,31 miliamperes entre C, T, y pongo el valor inicial de esta, que serían 3 volts, para escribirlo directamente así como escribí esta de aquí arriba. Y a donde quiero llegar, que es 2. Y entonces si espejo esto me da 1,31 exponencial a menos 3 entre 0,5 exponencial a menos 6. Entonces esto me da menos 2620 es igual a 2 tercios, a menos 1, que está T. Y entonces despejando TB es igual a menos 1 entre 2620 menos 1 entre menos 2620. Y eso me da 3,82 por 10 a la menos 4 segundos. Y listo, ya completé el ejercicio. Entonces vean que de hecho fue como yo lo pronostiqué. Vean que como este cae más rápido, dura menos tiempo en bajo de lo que dura en alto. ¿Alguno tiene preguntas? Estuvo truculento, ¿verdad? ¿Alguien quedó con una duda o quedó claro el ejercicio? Se asustaron. Todo bien, profe. Ok, Un buenísimo. poquillo, es que como es muchas cosas, ¿verdad? De eso se trata. Vean que a primera entrada, yo vi este circuito, digamos, a primera entrada ayer que lo estaba estudiando y dije, ah, la pucha, está dificilísimo. Y luego me di cuenta que todo eran fuentes de corriente. Entonces ahí es donde está la magia, en la fuente de corriente. Fuera de esto, vea que esto es igual a lo que vimos en clase y ya les había enseñado cómo se carga un capacitor con corriente constante. Pues, tampoco era como un nuevo secreto. Lo difícil era poder integrar todo en un mismo circuito. ¿Ok? Estudienlo. Igual ya les dije, ahorita yo les voy a dejar subido esto resuelto en PDF. Entonces, para que lo puedan chequear ahí, si les quedó algo de duda. Y nos queda media hora. Vamos a ver si llego a hacer el primero. Profe, tenía una consulta. Bueno, no tenía mucho que ver como con ese ejercicio, sino Ok. que ahí que me dejó como pensando con la tarea. Ay, si uno le pone una resistencia, después, como ahí donde iba el V-out, ¿sigue siendo un sim trigger o ya no? ¿Cómo? Si uno pone una resistencia como donde está el VO, Aquí, digamos, decís vos. no como sino como en Sí. esa línea, ¿En cuál línea? como ahí como justo donde se termina el amplificador. Aquí. Ajá, ahí. Vea que todo esto es el mismo nodo, ¿verdad? Ah, ok, sí, sí. Entonces era igual que lo pusiera aquí, o lo pusiera aquí, o lo pusiera aquí. Vos decís que si pego una resistencia aquí, ¿qué? Que sí. No, es que no que vaya la resistencia, sino que vaya como del amplificador a como en ese mismo nodo, ajá. Del Ah, o sea, que no amplificador estuviera, al. no estuviera esto. Ay, es que no sé cómo decirlo, sino Ok, voy a borrar. como terminando el amplificador a donde usted creó ese nodo para poner el RL en ese cable. Ok, en este cable pego aquí Ajá, una ahí. resistencia. ¿Y de aquí a dónde? Al mismo cable, sí.
O sea, aquí arriba. Ajá, exacto. Si yo tuviera una resistencia aquí arriba. Ajá, y usted nos dice que VO es como ese donde está el punto. Y entonces VO sería aquí. No, pero si usted nos diga que es el otro, digamos, el que está por, ajá, ahí, eso seguiría, ahí como lo, digamos, eso seguiría siendo Sim Trigger o no, o ya algo diferente, no sé. En realidad sí sigue siendo, vea que sigue habiendo retroalimentación positiva. Entonces, mientras haya retroalimentación positiva, él va a buscar hacer la histéresis aquí. Ah, Sigue, ok, entonces sigue sí siendo el mid trigger, siempre, nada más que ahora, digamos, pues este punto aquí ya no sería VO, sería el VO real menos esta caída, digamos. Entonces se complicaría un poquillo más, ah, ok, pero, ok. pero no deja de ser un mid trigger, digamos. Ah, bueno, gracias. Ok, ok, voy a borrar todo. Y vamos a ver cómo me va con este ejercicio, porque este que sigue no es difícil, es que las ecuaciones son asquerosas. Entonces, póngame mucha atención porque ya les dije, está en el PDF igual, pero en el PDF hace saltos cuánticos ahí, entonces, para que no se pierdan. Entonces, este es el circuito, y vean lo que me están pidiendo. Me están pidiendo una expresión de VO en términos de los componentes del circuito y de las entradas V más y V menos. O sea, no me están hablando de diferencial ni nada. O sea, solo me están diciendo tómelo en V más y V menos. Entonces creo que eso hace muy difícil el análisis porque hay que hacer como un análisis en seco. No puedo separar las cosas como lo hacía, tal vez lo hice en los ejercicios en clase. Entonces lo primero tal vez sería dibujar esto en pequeña señal. Que vean que aquí no está en pequeña señal. Entonces, vean que esto es lo mismo que este punto unido, ¿verdad? Que los dos son VCC. Entonces ya se vuelve el mismo que siempre hemos estudiado. Y recuerden que cuando es pequeña señal, las fuentes de tensión se aterrizan y estas se ponen en común abierto. Entonces todo eso era una trampa, poner esto aquí y poner esto era como una trampa, por decirlo usted. Porque al final el modelo queda igual que el que siempre hemos hecho, que quedaba aquí R1, que quedaba esto a tierra, que viene por aquí, la fuente de corriente, que viene por aquí la de la base, y aquí vendría V menos, aquí vendría el otro punto, aquí vendría R2, y aquí vendría la otra fuente de corriente, y aquí entra esto, y aquí viene la otra, y aquí vendría V más, y esto es HIE2, y esto es HIE1. Y esta corriente sería, voy a ponerle beta 1 y B1, y esta sería beta y B2. Recuerden que beta es HFE. HFE es igual a beta, entonces voy a ponerle beta para no andar jalando tantos H's, porque van a ver que esto se va a hacer gigante. Ok, entonces, y aquí iría esta impedancia de la fuente, que esta vez no le llamaron Z, le llamaron R. ¿Por qué hicieron eso? Para ser lo más incómodo, es lo único que se me ocurre. Pudieron haberle puesto ZT, pero bueno. Entonces vean que este es el circuito ya en pequeña señal. Por aquí viene IB1 y por aquí viene IB2. Entonces voy a sacar las ecuaciones de aquí que son importantes y luego voy a borrar el dibujo porque ya no voy a ocupar más el dibujo, solamente las primeras ecuaciones. Entonces, cuando me lo piden de esta manera, en términos de V más y V menos, entonces el análisis, lo mejor o lo que les recomiendo es seguir este mismo análisis. Y luego vean que VO ya no es este menos este, como lo hicimos en clase. Vean que ahora VO es únicamente este punto a tierra. Es decir, VO es de aquí a tierra. Pero vean que la corriente aquí corre al revés, corre hacia allá, porque tiene que correr para pasar por esta fuente de corriente que va hacia abajo. Entonces, si VO es de aquí a tierra, entonces ya de una vez la primera ecuación es decir, VO es igual a menos la corriente de la base 2 por R2.
lo vieron, porque vean que esta parte de sacar las ecuaciones es la más importante. Después es pura álgebra, fea y larga. Pero está bien, ¿entendieron por qué? Si aquí es VO, lleva al menos. O sea, es el inverso, ¿verdad? Entonces esa es la primera ecuación. La segunda ecuación es encontrar una relación de IB2. Entonces vamos a decir que IB2 es igual a V más menos VP, voy a llamarle a este punto VP, entre H y E2. ¿Lo ven? De la caída de tensión que hay aquí es igual a esto menos esto entre la resistencia. Profe, Sí, perdón, ¿por qué VO es menos IB2 por R2? Perdón. voy a hacerle zoom a esta parte, que voy a hacerle un zoom. Entonces sería algo así. Entonces, y vea que para aquí va corriente que sería beta veces IB2. Eso sí lo ve, que para acá va beta veces IB2, porque vea que es este mismo cable que después baja la fuente de corriente constante. ¿Sí lo vio? Sí, sí, es que me confundí un poco porque pensé que VO era o sea, la tensión que hay en ese hueco. Digo yo, el Sí, sí, hueco en que realidad hay. sí podríamos pensarlo, la Ajá, tensión que hay en este hueco, sí. Si quiere puede pensarlo así. ok. Entonces vea que VO sería aquí más, aquí menos, ¿lo ve? Pero vea que la corriente viene de atrás y no viene de este hueco, ¿verdad? Viene de la Tierra. Entonces significa que la corriente va así. Entonces, ¿cómo sería la polaridad de esta resistencia? Así. ¿Lo ve? Están invertidos. Sí, eso sí, nada más era lo de eso, sí. Gracias, profe. Ok. Bien, entonces ya hicimos el zoom y ya se dio cuenta porque entra un menos ahí. Entonces vamos a seguir sacando las ecuaciones del circuito para luego borrar el circuito porque más bien me va a robar campo. Entonces, otra ecuación que puedo sacar es esta misma ecuación, pero de este otro lado. Entonces sería IB1 es igual a V menos menos VP entre H y E1. Y otra que se me ocurre sacar es la que hay aquí. Entonces yo digo VP es igual a I1 más I2. Vamos a ver, para borrar, ponerlo con, voy a llamarle IC1 más IC2. Porque vean que la corriente que va por aquí, y vean que esta corriente que va por aquí es la suma de esta más esta. Y esta es beta veces la de aquí, o sea, aquí baja 101 veces esta. Pero por simplificación voy a decir que es nada más esta. Porque es 100 más 1. Entonces, casi 100. Entonces, esto es igual 100 más 1. O sea, es casi 100. O sea, es la corriente base de colector o de emisor, es la misma al final. Ok, entonces, ¿quedaron claras estas ecuaciones? Sí, profe. Ok, buenísimo. Entonces ahora sí viene la parte pesada. Pongan mucha atención, a ver si lo logro en menos de 20 minutos, al menos la primera parte. Voy a borrar esto porque me estorba ya. Estas son las ecuaciones que me interesan. Entonces voy a empezar desde aquí. Me dicen si se pierden. Entonces lo primero, bueno, y esto me faltó, es VP y me faltó multiplicarlo por RE. Ahora sí, eh, resistencia por corriente igual tensión. Ok, ahora sí. Entonces, empezando de ahí, yo voy a empezar aquí. Voy a empezar a tirar prosa aquí, como si estuviera echando un poema de álgebra. Entonces, parto de esta ecuación, ¿verdad? Lo ven, la misma. Y luego digo, VP es igual a beta 1 por la corriente de base 1. Es decir, beta 1 por V menos, menos VP entre H y E1 más
y C2 R. Ok, entonces nada más metí esta ecuación en esta ecuación y vean que esta es la de colector, entonces de aquí sale este otro beta. Beta veces la de base. Sigo tirando prosa, vamos a ver. Entonces voy a separar, voy a multiplicar este beta por este y este beta por este VP para ver si logro despejar estos VP. Entonces digo VP es igual a beta 1 menos HIE 1 menos beta 1 VP HIE 1 RE. Y ahora sí, agarro este término de aquí, que vean que está multiplicándose por RE, y lo mando al otro lado a sumar, y saco factor común. Entonces sería VP sería igual a 1 más beta 1 RE entre HIE 1. Y esto sería igual a 1 V menos RE entre HIE 1 más I2 por RE. Ok, hasta ahí está bien. Vean que nada más multipliqué este RE por esto, y por esto, y por esto, y luego esto lo mandé al otro lado y saqué factor común. Entonces ahora lo que me sirve más es homogenizar esto. Entonces voy a decir VP igual a HIE 1 más beta 1 RE entre HIE 1 igual a beta 1 V menos RE entre HIE 1 más I2 por RE. Ahora sí, entonces ahora todo esto lo mando a dividir todo esto para despejar VP. Entonces voy a encontrar que VP va a ser igual. Entonces, para no ponerlo aquí abajo y que se me haga una fracción grandísima, nada más esto que está lo mando a multiplicar y esto que está lo mando a dividir. Entonces me va a quedar así. Y eso por todo esto que sería lo mismo, como ahora el V menos primero. Y ven, ahora sí, ya tengo un término, una ecuación de VP que depende nada más de I2. ¿No ven? No hay V1, no hay V1, ni I1 en ningún lado, solo está I2. Entonces, con esta ecuación que tengo aquí, la voy a venir a meter aquí adentro. Entonces voy a borrar. Nadie se ha perdido con la álgebra ahí. ¿Sí se me entiende la letra? Sí, profe. Ok, buenísimo. Entonces, ahora sí, voy a ir a meter esa ecuación gigante allá, y aquí es donde todo se va a poner aún más feo. Entonces voy a decir I2 es igual a beta 2 y B2, y eso es igual a beta 2 entre H y E2 por V más menos todo esto, que sería HIE1 entre HIE1 más beta 1 E por V menos beta 1 RE entre HIE1 y 2 por RE. Ahí. Y aquí me falta como otro paréntesis. Voy a borrar un toque este V más aquí que nada está haciendo. Solo el papel. Ahí. Ok, entonces ya me quedó esa ecuación. Que es I2 es igual a beta IB2. E IB2 es todo esto. Entonces ya está multiplicado por beta y saqué a factor común el HI2. Entonces quedó aquí. Y me quedó esto de aquí adentro. Entonces esta es la fórmula de I2. Ya tengo la fórmula de I2, que la ocupo al final. Vean que voy a ocupar la fórmula de IB2 para encontrar cuánto vale V auto.
Eso es lo que estoy queriendo llegar. Entonces ven que ya tengo una ecuación que dice IV2 es todo esto. Bueno, I2 es todo esto. Entonces ahora sí, vean que aquí tengo I2 aquí metido y aquí tengo del otro lado I2 también. Entonces ahora es ver cómo hago para sacar ese factor común. Entonces voy a sacar ese factor común. Vean que todo esto se está multiplicando por todo esto y luego eso está en un menos. Entonces vamos a ver si me siguen. Entonces digo I2 sería igual a 1 más beta 2 HIE2 por ok, hasta ahí. Entonces vean que lo que hice nada más fue agarrar este término, multiplicarlo por todo esto y multiplicado por todo esto. ¿Lo ven que aquí está esto y aquí está este mismo término por este y lo mandé al otro lado y saqué factor común. Entonces ahora sí, ya casi tengo una fórmula que depende de I2. Entonces lo que voy a hacer ahora es homogeneizar para este 1, porque ese 1 está ahí muy feo. Está, me va a hacer muy feo la ecuación para ver qué logro cancelar. Entonces voy a tirar aquí que I2 es igual a HIE2 por HIE1 más REE más y todo esto entre ok. Entonces ya homogenizado me di cuenta de algo que puedo hacer esto. Buenísimo. Voy a borrar estas ecuaciones de aquí que por si ya no las voy a utilizar más, tal vez solo utilice esa última. Y esta aquí abajo. Entonces vean que ya voy haciendo, ya ahora lo único que tengo que hacer es agarrar todo esto de aquí arriba y mandarlo a dividir y agarrar todo esto de aquí abajo y mandarlo a multiplicar para encontrar cuánto vale I2. Entonces al final me doy cuenta que I2 es igual a, o sea, esto era IC2, por aquí, se me fue. I2 es lo mismo que IC2, es lo mismo. Y esto sería, vamos a ver cómo lo saqué aquí en factor. Entonces diría que IC2 es igual a beta 2, que es este beta 2, por esto de aquí abajo, entre todo esto. Voy a escribirlo más pequeñito, ¿no? Y todo esto por V más menos V menos
Ahí está. Uf. Y ahora sí, la última fórmula decía VO es igual a esa corriente que acabo de despejar. Vean que ya no depende de ninguna corriente, solo depende de beta, de los V más y V menos y de las resistencias que hayan o las variables que hayan del circuito. Entonces sería, entonces yo puedo llegar y decir VO sería igual a menos R por esto, entonces sería lo mismo meterle un menos R aquí, menos un R2. Y ya llegué a la fórmula que ocupaba de V out en términos de las entradas y los términos del circuito. O sea, vieron, las ecuaciones fueron 4 ecuaciones y vean toda la desgracia que me salió. Grandísimo esto. Y ya tengo VO. Entonces ya hice este punto, ya me gané, imagínense, apenas me gané 10% con esta sufrida. Y luego me dice, determine las ganancias en modo diferencial y en modo común. Entonces eso es lo último que voy a hacer y ustedes les dejo que revisen estos puntos. Entonces voy a borrar esto aquí. Ya con esa fórmula VO, digamos, para encontrar la ganancia diferencial, yo voy a decir que V más es igual a menos V menos, y eso es igual a la diferencial entre dos. ¿Se acuerdan? Este truco lo utilizo hasta este punto, por eso el ejercicio me dijo, hágalo primero con V más y V menos. De hecho, intenté hacerlo con lo otro, de una vez, probando aquí V de medios y menos V de medios aquí, y no sé por qué uno no llega a lo mismo. O sea, entonces, por algo es que el examen les pide que lo encuentren de esta manera. Debe ser porque como la salida está solo de un lado. Pero bueno, entonces ahora sí hago este truco. Entonces meter esto V de medios aquí adentro. Entonces yo me doy cuenta que aquí lo que dice es VA sería igual a menos R2 por beta 2 por HIE1 más beta 1 por RE entre HIE2 por HI1 más beta 1 por RE más beta 2 por HIE1 por RE por V de medios menos, bueno, puedo sacarlo a factor común, y vean que V más vale V de medios, y V menos vale menos V de medios, por este menos que está aquí. Entonces al final esto me quedaría 1 más beta 1 RE entre RE. Y vean que este V diferencial está multiplicando todo. Entonces si yo digo VO entre V diferencial, vamos a ver, ajá, porque V diferencial es la entrada, ¿sí? Entonces esto sería igual, esto es igual a la ganancia diferencial y sería todo menos esto. Entonces, este un medio lo voy a sacar aquí primero, entonces un medio, y luego pongo, bueno, menos un medio, pongo R2 por B2 por HIE1 más beta 1 RE sobre HIE2 por HIE1 más. Y todo esto por 1 más beta 1 RE. Y ahí está. Todo esto de aquí es la ganancia diferencial. Entonces ya también logré el de la ganancia diferencial. ¿Y cuál sería la modo común? La modo común, vean que sería exactamente igual, nada más que ahora tomando en cuenta, escribirlo con rojo. Decir V más es igual a V menos y eso es igual a un V común. O un VA, siempre lo llamamos VA. Entonces, voy a partir de esta ecuación para encontrar la ganancia en modo común, que es la misma, ¿verdad? Que esta era, bueno, en realidad voy a partir de esta ecuación, que es la que tiene V más y V menos. Y cambio V más por VA y V menos por VA. Entonces, si se dan cuenta, vean, voy a hacerlo rápido, me va a quedar la misma ecuación que la ganancia diferencial. Entonces, VO entre VA
es igual a ganancia en modo común, y eso sería igual sin el medio, ¿verdad? Porque el medio salía de aquí, y me queda menos R2, B2, por HIE1 más beta 1 REE, entre HIE2. Y aquí me quedaría 1 menos beta 1 REE. Ahí está. Y ahí ya tengo las dos ganancias. Uf, qué cansado, ¿verdad? Entonces ya saqué este punto, ya saqué esto, y ya saqué esto, y ahora me dice, y su razón de rechazo en modo común, es decir, AD sobre AA. Entonces voy a escribirlo aquí en verde, porque esto es buenísimo. Este toque creo que al final es lo más satisfactorio de este ejercicio, y es decir, AD sobre AA es todo esto sobre todo esto, pero vean que este término aquí grandísimo es el mismo término grandísimo de aquí. Entonces vean qué satisfacción hacer. Y al final me queda que la razón de rechazo en modo común sería 1 medio por 1 más V1 REE entre HIE1 más V1 REE entre 1 menos V1 REE sobre HIE1 más V1 REE. Y bueno, y si homogenizo, aquí sí puedo homogenizar. Al final esto me va a dar homogenizo para después lograr quitar los denominadores. Esto me va a dar, imagínense, ya cómo termino todo. Uf, y esta es la expresión, que podría simplificarla un poquito más, de hecho. Pero ya hasta ahí estamos. Voy a simplificarla el último pedacito para que la verdad hasta ahí ya está bien, pero voy a simplificarlo el último pedacito solo para que quede igual que como está en el PDF. Entonces vean que este HI1 es este mismo HI1. Entonces si multiplico aquí, el 1 medio ya lo tenía, ¿sabes? Y ahora sí, entonces simplifico eso y eso me va a dar 1 medio más V1 REE entre HIE1. Y esto sería el CMR. ¿Vieron que tuanis? ¿Cómo lo vieron? ¿Se durmieron? ¿Les quedó claro o quedaron de verdad muy mareados por allá? Como que sí lo seguí, pero por un momento solo vi un montón de letras, pero tenían sentido. Igual. Ok. Eso es Sí, lo la verdad, importante. sí. Eso es lo importante. Por eso, si van a estudiar este ejercicio hoy, les recomiendo que lo hagan ustedes y digamos, si se van perdiendo, van viendo la guía, pero es que la guía hace saltos muy grandes. Yo hice como cada paso que haría uno, porque tuve que hacerlo así, porque cuando vi la guía, o sea, cuando vi el PDF dije, no, o sea, hay que hacerlo uno. Y ya llegué al CMR, entonces ya tuve esta última pregunta, entonces voy a terminar este ejercicio que dice, si R es muy grande, se cumple que CMR tiene infinito. Profe, Ajá, me pregunta, ¿el CMR no era 20 logaritmos de AD sobre AA? sí, de hecho, podría haberlo hecho así, y encerrar esto entre 20 logaritmos, y obtenerlo en dB, recuerden, dB, Ok, o también podría obtenerlo sin unidades, que sería solamente esto. ok, pero bien. Okay. Entonces es lo mismo, nada más que vea que aquí me están diciendo, así como su razón de rechazo modo común CMRR. O sea, usted pudo haber presentado esto o pudo haber presentado esto. Si no le especifican que lo den de B, digamos.
Entonces, así como está, el CMR no tiene unidades. Y luego lo último es decir, vean, si R es muy grande, se cumple que es R infinito. Si esto tiende a infinito, ¿a qué tiende CMR? A infinito. Porque sería infinito por 100 dividido entre, no sé, 25, va infinito, más un medio infinito. Entonces, CMR tiende a infinito, ¿cierto? Sí, entonces ya aquí lo demostré. Y luego muestre que si beta 1 es grande también, se tiene CMR infinito y determina la expresión de la ganancia diferencial del circuito en estas condiciones. Y entonces vean que es igual. Ahora, si ahora es este el que tiene infinito, el CMR también tiene infinito. Entonces ya lo contestaron ahí. Y esa última B1 sería irse a la ecuación gigante de AD y ver qué pasa si hago B1 infinito. ¿Ok? Y ya ese sería el ejercicio, ya con eso termina. Aquí nada más lo que le dice es eso, asuma que los transistores tienen RI, BI y desprecie el efecto Early. Despreciar el efecto Early lo que significa es no le ponga a su modelo esta resistencia que se llama 1 sobre Howe. Desprecie esto, hágalo infinito. Eso significa desprecie el efecto Early. Entonces, es decir, quítela de ahí. Y listo, ya le faltó este punto, pero es nada más ir a otra vez a la ecuación grande y ver qué pasa si hago beta 1 infinito. Y listo, esa sería la práctica de hoy. ¿Qué les pareció? Qué miedo hacer esto en 3 horas. Decir que uno tuviera 3 horas para hacer esto. Me preocuparía que se me gastaran las hojas que llevaba para el examen. Sí, sí, sí. Está tenebroso este tema, es muy pesado. La verdad, es muy, muy pesado. Por eso no quise como ver tanta materia para el primer examen, para que se enfoquen en manejar su álgebra y en esos detallillos. Entonces, sí, terminamos por hoy. Mucha suerte mañana, ya saben, a las 10 de la mañana ya se les abre el examen y pues lo entregan hasta el domingo. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Profe, muchísimas gracias. Vaya, profe. Ok, nos vemos, hasta luego. Gracias, profe. Ok, hasta luego. Gracias.